¿Envía a alguien una piloto retirada o un civil volando aviones de papel? Una foca rió burlonamente con su voz llena de desesperación y sarcasmo cuando vio al comandante pidiendo apoyo aéreo desde un viejo Bartok supuestamente volado por un civil. Estaban atrapados bajo un denso fuego enemigo en Kilo 9 Valley, munición agotada aparentemente sin esperanza. Entonces un rugido atravesó el cielo, un sonido clásico pero poderoso. El A-10 hizo una pasada perfecta y todo cayó de repente en un silencio aterrador. ¿Quién era ella y por qué una piloto de la Fuerza Aérea que había desaparecido de todos los registros era la única que podía rescatar a este equipo de élite? ¿De qué base estás viendo esta historia hoy? Quédate para presenciar cómo las leyendas regresan solo una vez para terminar lo que otros no pueden y demostrar que el verdadero poder no necesita reconocimiento oficial. La mayor Elisa Knox, de 41 años, fue una vez una legendaria piloto de combate A-10 Bartok conocida por el indicativo de llamada Widow 6, un nombre vinculado para siempre con misiones audaces y precisión absoluta, pero después de un misterioso escándalo interno, dejó silenciosamente el ejército hace 6 años. Desapareciendo sin dejar rastro del conocimiento de nadie durante ese tiempo vivió en reclusión en el bajas montañas de Nuevo México reparando aviones civiles en un pequeño taller evitando toda atención. Sin embargo, aún conservaba el viejo A-10 que una vez había pilotado el avión. Había sido despojado de armas sentado silenciosamente en un hangar privado nunca vendido como una parte inseparable de su alma. El avión representaba más que solo maquinaria para Elisa, era su conexión con una vida con propósito, a misiones que tenían un significado más allá de la supervivencia personal. Cada perno, cada superficie de control, cada cojín de asiento desgastado guardaba recuerdos de operaciones que habían salvado vidas. Había comprado el Bartok desmantelado a través de canales de excedentes militares usando la mayoría de sus ahorros y beneficios de jubilación. Oficialmente estaba catalogado como proyecto de restauración de aeronaves. Extraoficialmente era su forma de mantener viva una parte de su identidad. Su taller se especializaba en la restauración de aviones antiguos, pero la verdadera experiencia de Elisa residía en la integración de sistemas de combate. Podía diagnosticar problemas que otros mecánicos pasaban por alto, optimizar el rendimiento más allá de las especificaciones de fábrica y mantener el equipo en condiciones que desafiarían a la mayoría de los técnicos. Los clientes acudían a ella para trabajar en todo, desde fumigadores hasta aviones corporativos. Apreciaban su habilidad pero no sabían nada sobre sus antecedentes. Ella era simplemente la señora mecánica que nunca hablaba mucho pero siempre entregaba un trabajo perfecto. El aislamiento le sentaba bien después de años de alta operaciones militares en juego. El tranquilo ritmo del mantenimiento de aeronaves civiles proporcionaba una satisfacción diferente, sin informes, sin parámetros de misión, sin decisiones de vida o muerte, solo el metódico proceso de mantener las máquinas en condiciones de volar, pero bajo la pacífica apariencia. Elisa mantenía hábitos de preparación para él combate que nunca desaparecieron por completo. Monitoreaba las frecuencias de radio militares, rastreaba los desarrollos geopolíticos y mantenía sus certificaciones de piloto al día a través de entrenamiento de vuelo privado. En un fatídico día, un equipo de élite del OSEAL fue brutalmente emboscado en el valle de Kilo 9, una zona desolada cerca de territorio hostil. La situación era críticamente peligrosa, cada segundo era una cuestión de vida o muerte. Se enviaron solicitudes de apoyo aéreo de emergencia, pero la base más cercana se negó debido al tiempo insuficiente para desplegar fuerzas. Los OSEAL estaban atrapados en una zona de muerte con munición menguante y sin una ruta de extracción viable. En ese momento desesperado, un subcomandante recordó a alguien que aún conserva un facóquero, un frágil hilo de esperanza. La llamada llegó a través de canales militares encriptados a un número que no se había usado en 6 años. La mayoría de la gente asumió que estaba desconectada. Elisa respondió al segundo timbre: esta es una solicitud militar de emergencia para apoyo aéreo inmediato. Tenemos fuerzas estadounidenses bajo fuego en el Valle de Kilo 9. ¿Está operativo? Elisa miró a través de la ventana de su hangar en el A-10, sentada en las sombras. Motas de polvo flotaban en rayos de sol que se filtraban a través de la pintura plateada del avión. ¿Cuál es la situación táctica? 8 SEALs inmovilizados por fuerzas enemigas superiores, munición crítica, ningún otro activo aéreo disponible dentro del tiempo de respuesta. Elisa cerró los ojos al escuchar ecos de llamadas similares de años pasados.
llamadas que siempre habían significado la diferencia entre que los soldados volvieran a casa o no. Ella se había alejado de esa responsabilidad una vez, pero algunas llamadas trascienden la jubilación, trascienden la paz personal, trascienden el deseo de permanecer ocultas. Estaré en el aire en 12 minutos por la radio de los SEALs. En medio del zumbido de las balas y la respiración dificultosa, escucharon la confirmación del despachador sin emociones. El apoyo aéreo llega en 4 minutos. Baroque, piloto entrante, civil, no listado, un joven SEAL, su rostro manchado de barro, rió amargamente, su voz aguda con sarcasmo. Se acabó el juego. Entonces nos rescata a alguien que solía volar aviones hace una década. Qué ridículo que no supieran que Elisa Knox nunca había dejado de volar. Solo había dejado de luchar después de perder a su única compañera de equipo en la misión final. Una cicatriz que nunca sanaría. Cuando se enteró de la emboscada no dudó ni un momento, no pasó un segundo pensando en los riesgos, se subió a la familiar cabina del Bartok. Sus manos temblaban ligeramente mientras tocaba los controles después de 6 años de separación, pero cuando el acelerador fue empujado hacia adelante y el rugido familiar del motor cobró vida, todo volvió como si nunca se hubiera detenido. Se volvió una con la aeronave lista para cualquier destino que le aguardara. Los motores Athens cobraron vida con un sonido que no había resonado en su hangar en años. Cada verificación del sistema era memoria muscular, bombas de combustible, hidráulica, aviónica, sistemas de armas que ya no estaban allí pero cuyos controles fantasmas todavía verificaba. Por costumbre sus manos se movían por el panel de instrumentos con la precisión de una pianista de concierto. Procedimientos previos al vuelo que tomarían a la mayoría de los pilotos 15 minutos se completaron en 4. Esto no era solo preparación, era resurrección. Mientras el Bartok rodaba fuera del hangar, la mente de Elisa cambió al modo de combate. Calculó el consumo de combustible, tiempo de vuelo al objetivo, patrones de gasto de munición y rutas de extracción. El mecánico civil desapareció, reemplazado por el guerrero que una vez había sido la piloto de apoyo aéreo cercano más temida en el teatro de operaciones. El avión se sentía diferente sin su cañón GLU-8 de 30 milímetros y la munición montada en el ala. Pero Elisa había anticipado esta limitación a lo largo de los años. Había adquirido e instalado silenciosamente sistemas de supresión no letales pero altamente efectivos, luces estroboscópicas de alta intensidad, contramedidas electrónicas y disruptores acústicos que podían incapacitar a las fuerzas enemigas sin violar las leyes de tráfico de armas. Durante el vuelo al Valle Kilo 9, monitoreó el tráfico de radio de los SEAL. Su situación se estaba deteriorando rápidamente. La munición se había reducido a los últimos cargadores. 2 fuerzas enemigas heridas se acercan desde múltiples direcciones. Necesitamos una extracción inmediata o no lo lograremos. Llegó la voz desesperada de la líder del equipo, Elisa Keeter. Radio Guido Usix entrante. 30 segundos. El silencio que siguió a su transmisión fue ensordecedor. Todos los SEAL en el valle conocían esa señal de llamada, incluso si nunca habían esperado escucharla de nuevo. Guido 6, se supone que debes estar ocupado. Elisa lo interrumpió. Marque su posición con luces estroboscópicas infrarrojas. Mantenga la cabeza baja por la radio. Los SEAL de repente oyeron ese rugido distintivo. El sonido de la vida y la muerte acercándose rápidamente. Un jabalí pintado de plata sin identificación. Sin marcas, sin números de unidad, se deslizaba como un fantasma por el cielo del valle, sin llamada de confirmación, sin órdenes de advertencia, solo una voz fría y decisiva en una pasada y después de 7,2 segundos de máxima tensión. Todo el punto de emboscada fue arrasado, convertido en ceniza y polvo, dejando solo un silencio inquietante. Los sistemas no letales que Elisa había instalado demostraron ser devastadoramente efectivos. Los disruptores acústicos crearon una desorientación tan severa que los cazas enemigos no pudieron mantener sus posiciones. Las contramedidas electrónicas desactivaron sus comunicaciones y sistemas de objetivos. Las luces estroboscópicas de alta intensidad provocaron ceguera temporal y pánico. Las fuerzas enemigas no se retiraron, huyeron en completo desorden, abandonando armas y posiciones en su desesperado intento de escapar del terror psicológico de enfrentarse a un oponente contra el que no podían luchar.
no podían entender y no podían predecir. Cuando se reanudó el contacto por radio, un oficial de las focas susurró su voz apenas audible, incapaz de creer lo que acababa de ocurrir. Solo hay un piloto que vuela así, Viuda 6. Todo el equipo se quedó en silencio con asombro y asombro. La leyenda había regresado, pero Elisa ya se estaba alejando del valle, su misión completada. No tenía intención de demorarse en busca de agradecimientos o reconocimiento. Las focas estaban a salvo, ese era el único objetivo que importaba. Viuda 6, este es Kilo 9 real. Necesitamos informar, confirmar identidad, establecer negativo. La voz de Elisa estaba tranquila. Profesional, tienes una ventana de extracción limpia, úsala. Señora, necesitamos agradecerte. No necesitas agradecerme, necesitas llevar a tu gente a casa. La radio se quedó en silencio mientras Elisa cambiaba de frecuencia y comenzaba su vuelo de regreso a Nuevo México. En el valle de abajo 8 focas miraban al cielo donde había desaparecido el misterioso Bartók. Estaban vivos porque alguien que oficialmente no existía había respondido a una llamada que oficialmente nunca se hizo. El médico del equipo levantó la vista de tratar a los heridos. ¿Eso realmente pasó? El líder del equipo se echó el rifle al hombro y revisó su GPS para las coordenadas de extracción. Movámonos, podemos averiguar qué pasó después. Estamos en casa a salvo. Mientras comenzaban su retirada táctica, cada foca llevaba la misma pregunta tácita. ¿Cómo regresa una leyenda de entre los muertos para salvar a los vivos de la desesperación al rescate milagroso? Un nombre olvidado de repente se convirtió en la última esperanza. Ella no necesitaba medallas, no necesitaba reconocimiento, solo necesitaba una ruta de vuelo para demostrar que algunas leyendas nunca mueren cuando la desesperación llama y solo una persona puede responder. ¿Qué crees? Algunos héroes son demasiado silenciosos para anunciarse y solo aparecen cuando nadie más puede. Escribir. Viuda 6. Si crees en el poder de la voluntad inquebrantable y el coraje que trasciende todos los límites, inmediatamente. O el cuartel general del comando militar comenzó a extraer datos sobre el Bartók no identificado y su piloto. El sistema reveló un nombre que se creía borrado. Elisa Knox ya no está en servicio, pero la misión que acaba de completar fue perfecta hasta el último metro, sin daños colaterales, sin objetivos fallidos, un golpe limpio, sin un solo defecto que solo los pilotos más excepcionales podrían lograr. Un coronel de alto rango, su voz llena de respeto y asombro, llamó directamente al hangar donde se había originado el Bartók. Elisa no lo negó, simplemente dijo, su voz tranquila pero cargada de significado, como si declarara una verdad fundamental: no hice nada en contra de las órdenes, solo completé lo que no habían terminado, lo que todos ustedes dejaron sin hacerlos. Medios militares comenzaron a zumbar con preguntas. ¿Cómo podía un expiloto mantener tales habilidades de combate? ¿Por qué seguía volando? ¿Siguió lista cuando ya nadie la llamaba por su nombre? La investigación reveló detalles que había sido clasificada durante años. La mayor Elisa Knox había sido parte de la Operación Miraje del Desierto, un programa de operaciones encubiertas que usaba a 10 modificados para ataques de precisión en territorio denegado. Su historial mostraba 17 salvamentos confirmados de personal estadounidense bajo fuego. El misterioso escándalo interno que había terminado con su carrera era en realidad una historia de portada. A Elisa se le había dado la opción de aceptar un ascenso a tareas administrativas en el Pentágono o jubilarse anticipadamente con todos los beneficios. Había elegido jubilarse en lugar de abandonar el trabajo práctico de salvar vidas. El coronel Martínez, que se había desempeñado como su comandante de ala, fue contactado para verificar. Su testimonio pintó una imagen de un piloto cuya dedicación rayaba en la obsesión. La mayor Knox nunca faltó a una sesión de entrenamiento, nunca rechazó una misión, nunca dejó a un hombre atrás. Recordó que se ofreció como voluntaria para las asignaciones más peligrosas porque no soportaba la idea de enviar a otra persona a situaciones que ella misma no enfrentaría. La investigación también descubrió la verdad sobre sus años de civil. Mientras estaba oficialmente retirada, Elisa había mantenido sus certificaciones de piloto, mantuvo activas sus autorizaciones de seguridad e incluso consultó sobre proyectos de desarrollo de aeronaves militares bajo acuerdos con contratistas civiles. Su taller en Nuevo México no era solo un negocio, era una fachada para mantener la preparación. El registro de la FAA mostró que había registrado más de 800 horas de vuelo al año, mucho más de lo necesario para el trabajo de reparación de aeronaves civiles. Lo más notable es que había estado financiando su propio entrenamiento.
software avanzado de simulación de vuelo, programas de escenarios tácticos, incluso contratando a exmilitares para realizar ejercicios de combate simulados. Había gastado casi todos sus ahorros de jubilación en mantener habilidades que esperaba no volver a usar nunca más. Los SEAL que había rescatado fueron interrogados por separado. Sus relatos fueron consistentes. Ejecución profesional más allá de todo lo que habían presenciado, incluso de pilotos en servicio activo. No perdió un solo segundo, informó el líder del equipo Johnson. Sin exceso de comunicación, sin maniobras innecesarias. Era como ver a alguien realizar una cirugía. Preciso, eficiente y absolutamente seguro. Un comandante de los SEAL envió personalmente una carta de agradecimiento escrita a mano. Ninguno de nosotros estaría vivo si alguien no se hubiera atrevido a aparecer sin necesitar órdenes. Ella es una leyenda viviente. La carta continuaba. Lo que más me impactó no fue su capacidad de vuelo, aunque eso fue extraordinario, sino su comprensión inmediata de nuestra situación táctica. Evaluó nuestra posición, la fuerza del enemigo y la estrategia de enfrentamiento óptima más rápido que nuestras propias computadoras tácticas. Los funcionarios del Pentágono querían ofrecer a Elisa un regreso al servicio activo con todos los honores y un ascenso inmediato. Ella lo rechazó a través de su abogado, afirmando que no tenía interés en el reconocimiento oficial. O reincorporación militar. Sin embargo, aceptó una reunión con las familias de las focas rescatadas. La reunión se llevó a cabo en un lugar privado lejos de la atención de los medios. 8 familias conocieron a la mujer que había salvado a sus hijos, esposos y padres. No hice nada especial. Elisa les dijo que simplemente estaba en posición de ayudar cuando se necesitaba ayuda. La madre de una de las focas heridas no estuvo de acuerdo. Arriesgaste todo para salvar a extraños. Eso no es ordinario, eso es heroico. La respuesta de Elisa reveló la filosofía que había impulsado sus acciones. No eran extraños, eran estadounidenses en peligro sirviendo a su país. Eso los convierte en familia. La reunión duró 3 horas, no se tomaron fotografías, no se dieron declaraciones a la prensa, pero cada persona presente entendió que habían conocido a alguien cuya definición de deber trascendía la obligación oficial. Un mes después del rescate, una ceremonia inusual tuvo lugar en la base aérea Nellis. Sin fanfarrias ni cobertura mediática, se instaló una pequeña placa en la sala de información de pilotos. Simplemente decía: algunas misiones son voladas por aquellos que responden al llamado, no por aquellos que reciben las órdenes. Un pase sin dudar. Viuda 6. La inscripción era deliberadamente vaga, protegiendo a Elisa el anonimato mientras inspira a los futuros pilotos a comprender que el deber a veces opera fuera de los canales oficiales. Elisa aprobó el enfoque sutil del monumento, que es apropiado, se centra en el principio en lugar del individuo. Los jóvenes pilotos comenzaron a preguntar sobre el significado de la placa. Los instructores explicaban que algunas de las misiones más importantes del ejército habían sido voladas por personas que no esperaron permiso para hacer lo correcto. La historia se convirtió en parte del folclore militar sin hacerse pública. Circuló por las comunidades militares como un ejemplo de dedicación que sobrevivió más allá del servicio activo. 6 meses después, Elisa recibió una visita inesperada en su taller. El coronel Martínez había conducido desde Colorado para entregar personalmente algo. «Esto te pertenece», dijo, presentando un casco de vuelo con Widow 6 pintado en el costado. Tu escuadrón lo mantuvo todos estos años con la esperanza de que regresaras algún día. Elisa sostuvo el casco sintiendo su peso familiar. Nunca me fui realmente, dijo en voz baja. Solo cambié mi posición en la formación. Martínez entendió que el escuadrón todavía te considera en la lista. Estado inactivo, pero nunca dado de baja. Eso significa más que cualquier metal. Elisa respondió mientras Martínez se preparaba para irse. Hizo la pregunta que lo había llevado allí. ¿Considerarías entrenar? La próxima generación, no oficialmente pero compartiendo lo que sabes. Elisa miró alrededor de su taller a los aviones civiles que habían ocupado su tiempo pero nunca su pasión. Envíenme a los pilotos que entienden que volar no se trata del avión, dijo, que se trata de la misión y que a veces las misiones más importantes son las que nadie te ordena volar. La leyenda de Widow 6.
Había sido restaurada no a través de la publicidad o el reconocimiento oficial, sino a través de la silenciosa comprensión de que algunos guerreros nunca dejan de servir, solo sirven de manera diferente. Elisa regresó a su antigua vida como una simple mecánica de aviones civiles, pero esta vez todo había cambiado. Aquellos que una vez la habían menospreciado, quienes la habían despedido, ahora venían buscando conocimiento no para burlarse sino para aprender. Aprendieron a mantener una calma asombrosa. Cuando el radar mostraba el bloqueo, aprendieron a volar sin GPS en las condiciones más difíciles, aprendieron a sobrevivir y luchar cuando ya nadie daba órdenes. Jóvenes pilotos militares comenzaron a hacer visitas no oficiales a su taller de Nuevo México. La noticia se había extendido por las comunidades de aviación sobre el misterioso civil que había logrado un rescate imposible. Estas no eran visitas casuales, los pilotos que la buscaron eran estudiantes serios de aviación frustrados por los programas de entrenamiento que enfatizan el procedimiento sobre la intuición, la tecnología sobre los métodos de enseñanza de Elisa eran poco convencionales. No usaba presentaciones de PowerPoint ni manuales técnicos. En su lugar, llevaba a los pilotos en aviones antiguos restaurados, lo que los obligaba a confiar en las habilidades fundamentales de vuelo en lugar de la automatización moderna. Si no puedes volar, un entrenador de la década de 1940 en un clima de montaña sin instrumentos, realmente no puedes volar. Les decía a los estudiantes que todo lo demás es solo asistencia electrónica. Sus lecciones se centraban en la conciencia de la situación, la evaluación de amenazas y la toma de decisiones bajo presión. Creaba escenarios que empujaban a los pilotos más allá de sus zonas de confort, enseñándoles a confiar en sus instintos. Cuando la tecnología falló, un joven oficial de la Fuerza Aérea, con admiración escrita en su rostro, pidió permiso para colgar una foto de su jabalí en la sala de entrenamiento. Elisa estuvo de acuerdo, pero solicitó que se escribieran 6 palabras debajo. Un profundo recordatorio para las generaciones futuras. No esperes permiso para salvar, porque a veces no queda nadie a quien pedir permiso, y es entonces cuando el coraje debe surgir del interior. La frase se volvió legendaria entre los aviadores militares. Aparecía en parches no oficiales pintados dentro de las cabinas y se susurraba como recordatorio durante misiones peligrosas. La influencia de Elisa se extendió más allá del entrenamiento individual. Su enfoque de los sistemas de combate no letales captó la atención. La atención de los investigadores militares se debió a que sus innovaciones durante el rescate de los SEAL habían demostrado que la guerra psicológica podía ser más efectiva que las armas tradicionales. El Departamento de Defensa la contrató discretamente para que asesorara sobre nuevos sistemas de aeronaves diseñados para el rescate de rehenes y escenarios de protección civil. Su trabajo permaneció clasificado, pero su impacto se sintió en misiones en todo el mundo. 6 meses después del rescate, recibió una invitación que la sorprendió. La clase que se graduaba del entrenamiento de los SEAL de la Marina quería que hablara en su ceremonia. Ella rechazó la aparición pública, pero aceptó reunirse en privado con los graduados. Su mensaje fue simple pero poderoso: el uniforme no te hace un guerrero, la misión no te hace un héroe. Lo que los hace a ambos es su disposición a actuar cuando se necesita la acción, independientemente de quien esté mirando o quien lleve la cuenta. Uno de los SEAL que se graduaban le preguntó sobre el momento en que decidió responder a la llamada de emergencia. ¿No tenías miedo de las consecuencias? Podrías haber sido arrestado, sometido a una corte marcial, tildado de operador rebelde. La respuesta de Elisa se convirtió en parte del folclore de los SEAL. El miedo es lo que pasa cuando piensas primero en ti mismo. El deber es lo que pasa cuando piensas primero en los demás. Dejé de tener miedo en el momento en que encendí los motores. El equipo SEAL rescatado mantuvo contacto con Elisa enviándole actualizaciones sobre sus carreras y familias. Habían formado una hermandad no oficial unida por su experiencia compartida con alguien que había redefinido su comprensión del servicio. Cada año, en el aniversario de su rescate, brindarían por la viuda 6, prueba de que algunos ángeles tienen postcombustión. La historia nunca llegó a los titulares, nunca apareció en revistas militares, nunca obtuvo reconocimiento oficial, pero vivió en los corazones y las mentes de aquellos que entendieron que el verdadero heroísmo no busca aplausos, busca la oportunidad de
Servir. Yo solía pensar que dejar el campo de batalla significaba libertad, libertad de las cargas, del rugido de los motores y el sonido de los disparos, pero cuando escuchas a alguien pidiendo rescate y sabes que eres el único que puede volar allí, el único con las habilidades para hacer lo que se necesita, entonces no es libertad si no lo haces. Quítate. Ese viejo Bartók no fue diseñado para descansar en un rincón polvoriento de un hangar, ni yo nací para volar, para luchar, para proteger. Una vez más, una sola ruta de vuelo suficiente para recordarles que algunas personas siempre volverán cuando no quede nadie más, cuando se haya agotado toda esperanza de completar su misión. Eso no es deber, eso es instinto. Cuando escuché por primera vez sobre la emboscada en Kilo 9 Valley, no estaba pensando en reconocimiento ni en demostrarle nada a nadie, estaba pensando en 8 estadounidenses que estaban a punto de morir porque la burocracia se mueve más lento que las balas. 6 años de vida civil me habían enseñado que la paz no es la ausencia de guerra, es la presencia de personas dispuestas a evitar que la guerra alcance a los inocentes. Había tratado de convencerme de que mi servicio estaba completo, de que alguien más podía llevar la antorcha, pero acostado en la cama por la noche escuchando charlas de radio militares, sabía que eso no era cierto. Algunas responsabilidades trascienden la jubilación, algunas habilidades son demasiado valiosas para desperdiciarlas en comodidad personal. Algunas misiones te eligen a ti en lugar de al revés. Cuando subí a esa cabina mis manos recordaron cada control, cada procedimiento, cada respuesta de emergencia que había sido perforado en la memoria muscular a través de años de entrenamiento. El avión respondió como una extensión de mi voluntad, pero lo que me sorprendió no fue lo natural que se sintió volar de nuevo, lo que me sorprendió fue lo natural que se sintió desaparecer de nuevo. Después los SEALs querían agradecerme, los militares querían honrarme. A los medios les habría encantado contar mi historia. Elegí el silencio porque la misión no se trataba de mí, se trataba de 8 soldados que volvían a casa con sus familias. Se trataba de demostrar que las fuerzas estadounidenses no se abandonan entre sí incluso cuando la respuesta oficial dice imposible. Los jóvenes pilotos que visitan mi taller preguntan sobre el coraje, sobre cómo tomar decisiones bajo presión, sobre cuándo romper las reglas por un propósito superior. Les digo lo mismo que aprendí en ese valle. El coraje no es la ausencia de miedo, el coraje es actuar a pesar del miedo porque la vida de otra persona depende de tu acción. El Bartók se sienta en mi hangar de nuevo silencioso pero listo, no porque esté esperando otra emergencia, sino porque la preparación en sí misma es una forma de servicio. La gente pregunta si me arrepiento de haber dejado el ejército. La verdad es que nunca me fui, solo cambié mis coordenadas. La misión continúa, la vigilancia nunca termina y en algún lugar en el horizonte siempre hay alguien que podría necesitar un ángel guardián con postquemadores. Suscríbete a Historias Increíbles si crees que una pasada es todo lo que se necesita cuando lo vuela a alguien que nunca se fue realmente.